No, economista, muy buenas tardes. Todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. No sé si tuviste oportunidad, Miguel, de ver la entrevista, o parte de la entrevista, o algunos cortes de la entrevista con el ministro Caputo, pero en todo caso, los más importantes fueron que confirmó que la inflación para él va a estar por debajo del 5%, anunció que iba a bajar el gobierno el impuesto país hasta el 7,5% en el caso de que se apruebe la ley bases, y dijo, y esto me parece que merece todavía una explicación más detallada, que según sus cálculos, el salario privado e incluso las jubilaciones le estaban ganando a la inflación anual desde que Milei asumió el gobierno. Yo sé que te tiré muchos temas, pero me gustaría compartir con vos algunos. Bueno, el último definitivamente es el más importante. Yo no tengo los datos esos, pero me imagino que si el ministro de Economía lo está diciendo porque le tendrá los datos, y eso termina siendo, yo diría, el principal argumento de recuperación, porque en la medida en la que el poder adquisitivo vuelve a recuperarse, bueno, ahí tenemos chance de crecer. Por supuesto, imagino que esto tendrá estimación también de lo que es la inflación de mayo, que los que he estado hablando dan esos números por debajo del 5%. Y bueno, eso es auspicioso. Ahora, también hay que decirlo, ¿no? Probablemente si le está ganando el salario a la inflación es por un margen mínimo todavía. Eso tiene que seguir acrecentándose, bueno, para poder empezar a marcar un crecimiento, porque la realidad es que desde que los números lo empiezan a mostrar hasta que se siente en el bolsillo de la gente pasa un tiempo, ¿no? Entonces uno lo puede ver en los números, pero después hay siempre un pasado hasta que la gente empieza a percibirlo de una manera más palpable. Miguel, ¿cómo te parece que puede afectar el ruido político a la recuperación económica? Y el ruido político molesta, porque yo creo que en este momento el gobierno tiene necesidad de conseguir esta aprobación, y me parece que la decisión del presidente de cambiar al jefe de gabinete obedece a eso, ¿no? A aumentar las chances de tener éxito, bueno, en el Senado y en la negociación en términos generales. Yo creo que están concentrados en eso y, bueno, la chance es favorable, ¿no? Pero bueno, por supuesto, es una chance, no hay certeza, y creo que el mercado está expectante a eso, y me parece que también hay decisiones de inversión que tampoco se materializarían de forma inmediata, pero que también están pendientes de eso. Miguel Boyano, yo creo que para incorporar al debate es que si no se aprueba, aunque sea en general la ley bases, por más que se discutan modificaciones y que luego vuelva a diputados y que finalmente esperemos que se apruebe, la idea de que le cuesta mucho a Milei gobernar va a estar más patente, y eso es un problema, va a ser un problema aún para los que quieren que Argentina sea adelante con Milei, o sea, va a ser un dato que a la larga va a ser favorable para quienes no quieren que al país le vaya bien, más allá de Milei, ¿no? No me queda del todo claro eso, Luis, y te voy a decir por qué. A ver. Porque creo que él en realidad siempre supo que el Congreso le iba a ser totalmente estivo, y por eso armó esta mega ley, que en definitiva no es más que eso. La ley de bases está metiendo ahí muchas cosas que, aún resignando algunos o varios de esos puntos, está poniendo de un saque muchas leyes en funcionamiento. Lo mismo pasó con el DNU. Nos olvidamos, pero el DNU introdujo varias desregulaciones, incluso me sale la palabra cancelar, derogó un montón de leyes en marzo. Por lo pronto derogó la ley de alquileres. Imaginemos si Milei hubiera tomado la decisión de ir tratando de conseguir la derogación ley por ley, derogó de un plumazo varias leyes, incluso algunas que venían de la época militar, y eso
eso fue pensado. Yo creo que acá también, con este paquete, yo no sé si se va a dar por satisfecho, por supuesto, pero tiene una parte importante del camino recorrido, y después habrá otras leyes que él intentará ir consiguiendo, pero después, si la economía lo empieza a acompañar, me parece que la gran apuesta para las reformas en serio vendrá en el 2025, ¿no? Porque incluso la reforma laboral que está dentro de la ley de bases es bastante tenue en comparación con lo que él probablemente tenga en mente. Así que es un primer momento, porque en definitiva estamos con un Congreso que es el mismo que nos trajo hasta acá. Pensar que va a hacer cosas distintas está tocando muchos intereses enquistados hace varios años. Todo eso yo comparto no sé, 90%. Ahora un 10%, que es lo que yo planteo, más allá de mis propios deseos o de los propios deseos del presidente. Hay como, por supuesto que todavía tiene un nivel de adhesión altísimo el presidente, de nuevo 51%, 56%, pero si hay gente que lo apoyó, sobre todo para sacarse encima todo lo que viene sucediendo durante años y años, y empieza a percibir o sentir que no puede dar vuelta, que no puede dar vuelta la máquina de impedir de parte de la oposición, quizá pueda sufrir una decepción, y eso es un problema para el humor social, porque es un gobierno sostenido en base al humor social. Hoy las encuestas le dan bien, pero en la Argentina las encuestas son muy volátiles, ¿no? Bueno, eso es algo difícil de estimar, pero yo creo también que de otra manera son todas lecturas de cuán o menos inteligente o comprensivo es el electorado, porque también me parece que el presidente se ha encargado de visibilizar muchas veces que en realidad la oposición es la que lo está frenando en una gran cantidad de cosas. Entonces, si las elecciones legislativas fueron mañana, yo creo que Milei tendría un éxito amplio. Bueno, la apuesta es cuánto tiempo se va a mantener eso. Y me parece que él hace el trabajo casi de manera ininterrumpida, mostrando que está tocando intereses y que por eso no lo dejan avanzar. Acá ya habrá que evaluar cuál es la madurez del votante argentino. Yo creo que la madurez del votante argentino es bastante elevada, sobre todo porque ya se ha probado tantas veces lo mismo y tantas veces no funcionó, que a la gente no hay que subestimarla. Y no por nada alguien como Lustó es la imagen negativa que tiene, ¿no? Me parece que se ha convertido en vamos a decir, en el gran opositor que busca impedir constantemente las cosas del gobierno. Sí. Boyano, ¿podemos hablar un poquitito de economía? ¿Qué estás viendo? Bueno, estoy viendo que en realidad la economía sigue marchando igual, pero igual en el sentido de que el norte no se cambia, el déficit fiscal se busca cerrar, se mantiene cerrado, tenemos superávit fiscal, y sobre todo el presidente redobla la apuesta y lo vuelve a marcar y lo vuelve a marcar. Me parece que está constantemente subrayando lo importante que es la credibilidad, incluso diciendo, si vienen a cambiarlo, incluso si su veto no fuera viable desde el punto de vista constitucional, que necesitan 2/3 de los senadores y 2/3 de diputados, que no es nada fácil conseguir eso, pero incluso en esa instancia, yo entiendo que él ya tiene el plan alternativo, así que qué partidas él cortaría. Y eso es una señal muy fuerte, porque lo que está diciendo, mire, ustedes saben lo que quieran, pero tener superávit fiscal depende de mí. No los necesito ustedes para tener superávit fiscal. Eso es importantísimo. Yo, ejecutivo, puedo conseguir superávit fiscal aún a pesar de ustedes. Y esa me parece que es la señal clave que sostiene las expectativas de baja de inflación y las expectativas de
de una anti-escapada del dólar, ¿no? No hay posibilidad casi, o es baja la probabilidad de una corrida cambiaria. Después se habló mucho en las últimas semanas de que habían sido semanas muy malas para el gobierno. Sí, desde lo político, ahora desde lo económico no ha habido ninguna cosa concreta negativa, me parece. Pero impactó en los mercados, ¿no? Igual. Sí, impactó en los mercados, pero de un modo totalmente natural. Cuando uno entiende cómo son los movimientos, yo diría que hasta capaz un modo sano, podría decirse. No es natural cuando uno ve movimientos que suben absolutamente sin parar. Esto parece una corrección consistente con, un movimiento de la fuerza que venía teniendo. Por el momento, para alguien que es inversor e incluso está comprado en títulos argentinos, no parece nada para alarmar. Distinto hubiera sido si en las últimas 2 semanas la bolsa hubiera caído 30% más. No ha sido el caso. Miguel, como siempre, muy amable en atendernos. Te volveremos a llamar en cualquier otro momento, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación. Miguel Boyano, economista, analizando un poco los 6 meses del gobierno de Milei. Ahí aparece el vocero, es una